Buenas tardes, profe, sí Buenas tardes, sí se le escucha. Bien. Bueno, la idea de la clase de hoy es que continuemos con el desarrollo de los prácticos que nos toca. Para hoy tenemos previsto hacer el práctico número 3, ¿sí? Pero antes de empezar con el práctico número 3, si alguien tiene alguna duda, alguna consulta de la clase anterior, podemos empezar por eso, así ya después sí pasamos a esta parte que es la teoría de la utilidad. ¿Sí? ¿Alguien quedó con alguna duda de los ejercicios que vimos la clase pasada? Profe, usted me había dejado de tarea el ejercicio 6 y en el ejercicio 6.b Sí. nos pedía que hagamos la ecuación de cada familia y la verdad que no sé a qué ecuación se refería. Todo ahí no llegué a escuchar qué ecuación. Que Profe, hay, ¿Me escuchan bien a mí? sí, profe, hay una pregunta en la B. ¿Tendríamos que hacer la ecuación que pasa por dos puntos o no? Exactamente, ¿sí? En la columna, en el punto 6b del práctico número 2, ¿sí? Que ustedes tenían la demanda de cada familia A, B y C. Luego tenían que calcular la demanda del mercado, que simplemente consistía en sumar las tres familias, ¿sí? Y luego, ¿qué van a tener? Van a tener la columna de precio y la columna de demanda de mercado. Entonces ahí lo que ustedes tienen que hacer es, primero, en el punto A, calcular la demanda de mercado, como dijo la compañera, utilizando la regla puede ser la recta que pasa por dos puntos, ¿sí? Y para las familias lo mismo, ¿sí? Se ocupa el mismo método, ¿sí? Ustedes están trabajando con una demanda que va a ser lineal, por lo tanto, con la ecuación de la recta que pasa por dos puntos podrían resolver ese problema, ¿sí? Estamos, y después en el punto C del punto 6, ¿sí? Nos dice graficar las demandas individuales. Y la demanda del mercado en un mismo gráfico es básicamente poner las cuatro curvas de demanda, ¿sí? en el mismo gráfico. Seguramente la demanda del mercado va a ser la que le quede más alejada del origen, ¿sí? Porque va a ser la que mayor cantidad tenga. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Profe, yo tengo una Sí, consulta con la actividad 8. Cuando dice en el punto C, sí. o sea, ¿qué pasa? Actividad 8. Sí, actividad 8.c. ¿Cuál es el punto? A ver. Punto C, sí. Ajá. ¿Qué nos decía la actividad 8? Nos decía algunas de las variables que determinan la demanda de bienes durables están dadas por, nos menciona una serie de variables y después nos dice cuáles de los siguientes hechos considera que afectará la cantidad de automóviles marca XX. Mm, Sí, bien. Y ahí nos dicen los hechos y el punto C nos dice aparición de la ley que permite la deducción del rédito imponible del valor de los automóviles al cabo de 3 años de vida. ¿A qué se refiere? A lo que se refiere ahí básicamente es a un impuesto, ¿sí? Que al cabo de los 3 años se puede deducir un impuesto del auto.
¿Se entiende? ¿Qué quiere decir eso? Básicamente que va a afectar al precio del bien. Y por lo tanto, si afecta el precio del bien, Entonces disminuye la demanda del producto. y en este caso nos dice que va a disminuir el impuesto, ¿sí? Ah, en este caso sería al revés. Al revés, exactamente. Como disminuye el impuesto, va a disminuir el precio y por lo tanto aumenta la cantidad. Ah, bueno. Gracias, profe. ¿Estamos? Bien. ¿Alguna consulta más de este práctico? Profe, yo le No. quería hacer una Sí. consulta. Sí. Supongamos que cuando usted nos mostraba los gráficos que hacía en la actividad 2 y 3, creo, al aumentar el Sí. precio del bien nos indicaba que se desplazaba hacia la derecha la curva de demanda. Pero ¿no se debería de aumentar el precio y disminuir la demanda, poniéndose más vertical? ¿Quién le contesta al compañero? ¿Qué pasa cuando varía el precio del bien? Hay solo un movimiento en la curva de demanda, no se desplaza. ¿Cómo? Que hay solo un movimiento en la curva, no es que se desplaza hacia la izquierda o a la derecha, solo es un movimiento dentro de la curva. Exactamente, ¿sí? Cuando lo que se modifica es el precio del bien, nos movemos sobre la curva de demanda. No se va a desplazar ni hacia la derecha ni hacia la izquierda, ¿sí? Eso ocurre cuando se modifica el precio del bien. ¿Estamos? Después en el chat preguntan, en el punto 10C, dice que aumenta la población. ¿Sería que aumenta mi demanda? ¿Qué opinan? ¿Qué pasa con la demanda de hierba si aumenta la población? Podría aumentar, sí, ya que aumenta como un factor demográfico. Pero Exactamente. no interfiere también el gusto de la población, si va a aumentar o va a mantenerse igual. Puede ser. ¿Cuál sería la mejor respuesta a esta pregunta? Si yo le digo a ustedes, como economistas, ¿qué pasa con la demanda de hierba cuando aumenta la población? Esa es la pregunta. ¿Cuál es la mejor respuesta? Depende. Ahí está. Bien. Exactamente. ¿Va a depender de qué? Primero, si aumenta la población en Japón, capaz que no pasa nada con la demanda de hierba. Ahora, si aumenta la población en Misiones o en Argentina, y probablemente la demanda de hierba aumente, ¿sí? En este caso, como el ejercicio no nos da muchas más aclaraciones, podemos concluir que aumenta la demanda, ¿sí? Considerando que estamos trabajando acá sobre el país, ¿sí? Y otra cosa que también es importante que recuerden es que siempre trabajamos con la cláusula ceteris paribus, ¿sí? ¿Qué quería decir esa cláusula? Si analizamos un aumento de la población, simplemente analizamos el aumento de la población. No analizamos el aumento de la población, pero si a la persona le gusta o si no le gusta, o si hay una moda o si sube el ingreso. ¿Sí? Estudiamos el impacto en la demanda de una variable a la vez. ¿Sí? No podemos mezclar las variables cuando hacemos este tipo de estudios. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Bueno, ahora sí vamos a pasar al práctico número 3. ¿Sí? En el práctico número 3 vamos a empezar a estudiar la teoría de la utilidad. ¿Sí? Pero esta teoría de la utilidad va a formar parte
de una teoría un poco más amplia, que es la teoría del consumidor. Nosotros ahora vamos a empezar a ver, o a mejor dicho, a tratar de limitar cómo toma las decisiones el consumidor en esta materia que es microeconomía 1, ¿sí? Dentro para hacer una pequeña introducción, seguramente algo ya habrán visto con la profesora Gloria, la parte teórica, pero para hacer un pequeño repaso y para poner en contexto, dentro de la teoría del consumidor nosotros tenemos que partir, como siempre, como en cualquier modelo de economía que ustedes estudien o vayan a estudiar, de algunos supuestos. Esos supuestos van a ser, primero y principal, ¿qué características tiene este consumidor? ¿Sí? Nosotros vamos a estudiar cómo decide un consumidor que es un agente de la economía. Este consumidor va a tener algunas características, ¿sí? Que están dadas por esta teoría, que es la teoría neoclásica. La teoría neoclásica se basa en un consumidor que es perfectamente racional, se basa en un consumidor que tiene como única motivación la maximización de su utilidad, ¿sí? Él va a consumir aquello que maximice su utilidad. Es su única motivación y se mueve racionalmente para conseguir eso, ¿sí? Esos son los supuestos, podemos decir, claves o los supuestos ejes sobre los que se basa la teoría, ¿sí? Que siempre hay que tenerlos en cuenta o siempre hay que tenerlos presentes a la hora de hacer los estudios. Nosotros después vamos a ir avanzando en la unidad y ustedes quizás se van a entusiasmar con las matemáticas y con los gráficos y con esto, pero siempre hay que tener presente esa idea porque justamente es lo que nos va a ayudar a nosotros dar mejores respuestas, ¿sí? Y en la teoría del consumidor, lo que nosotros vamos a ver es justamente cómo elige qué consumir, ¿sí? Entonces, sabemos que el consumidor va a elegir qué consumir motivado por su instinto de maximizar la utilidad, pero va a tomar esa decisión basándose en dos cosas, ¿sí? ¿Cuáles son esas dos cosas en las que se va a basar el consumidor? No es muy distinto de lo que hacemos nosotros cuando, por ejemplo, vamos al supermercado y elegimos qué comprar, ¿sí? ¿Qué miramos nosotros a la hora de ir a hacer las compras? ¿Qué El es lo que precio. El precio y las marcas. El precio puede ser, ¿sí? Las marcas, tal vez. ¿Qué más miramos? La cantidad de insumos que hay. La cantidad de insumos. ¿Qué sería eso? La cantidad de contenido que tiene cada producto. Sí, ¿qué tipo de bien podría ser? ¿Qué más miramos? La utilidad. Sí, podría ser. Ahí Ana pone algo en el chat que es muy importante, la cantidad de plata que tengo, ¿sí? Básicamente las dos variables más importantes a la hora de realizar una compra o de elegir qué comprar es ver qué producto quiero o qué producto satisface la necesidad que busco satisfacer, valga la redundancia, pero también miro cuánta plata tengo en el bolsillo, ¿sí? Es decir, cuánto ingreso disponible tengo para gastarlo en bienes y servicios. Esas son las dos variables más importantes, ¿sí? Los bienes que satisfacen mis necesidades y a su vez el dinero o el ingreso disponible que me permite adquirir esos bienes, ¿sí? Y a lo largo de esta unidad vamos a ver reflejado esas dos patas del análisis, ¿sí? En, por un lado, la teoría de la utilidad y después vamos a ver lo que son las curvas de indiferencia y la recta balanza, ¿sí? Pero para comenzar con el práctico y ya adentrarnos en la resolución, vamos a definir primero, de acuerdo al punto 1, qué es la utilidad total y qué es la utilidad marginal, ¿sí? ¿Qué es la utilidad total?
La suma de nuestras utilidades. La suma de... La utilidad total sería para lo que usamos cada bien. A ver. ¿Quién Es otro? la satisfacción total conseguida al consumir una cierta cantidad de bienes. Bueno, eso me gustó un poco más. Básicamente, como dijo la compañera, es el grado de satisfacción que me genera consumir un bien. ¿Sí? ¿Cuánto me satisface consumir determinado bien? ¿Sí? De acá ya partimos de un aspecto importante que hay que tener en cuenta. Nosotros, en la vida real, nos andamos diciendo por ahí la utilidad que me genera consumir una coca es 35, la utilidad que me genera comerme una hamburguesa es 42 y la utilidad que me genera tomar un mate es 57. ¿Sí? Pero esta teoría, la teoría neoclásica, introduce ciertos conceptos justamente para tratar de formalizar una teoría que permita estudiar la elección del consumidor. ¿Sí? Y dentro de este proceso de formalización, ellos definen a la utilidad como eso, como el grado de satisfacción que me genera consumir un bien. ¿Sí? Esa utilidad, ustedes seguramente la habrán visto en la parte teórica, puede ser una utilidad cardinal, una utilidad ordinal o una utilidad marginal. ¿Sí? La utilidad cardinal justamente es la que le asigna un valor a la utilidad de consumir cada bien. ¿Sí? Yo digo, la utilidad de, como dije recién, tomarme una coca es 25. Después tenemos la utilidad ordinal. ¿Sí? ¿A alguien más se le corta el audio o se me escucha bien? Se lo escucha Bien. bien, Yo profe. le escucho bien, sí. Bueno, la utilidad ordinal, a diferencia de la cardinal, ¿sí? Lo que hace es ordenar en función de las preferencias. ¿Sí? Que eso va a ser lo más importante que vamos a ver en esta unidad. Cómo el consumidor ordena preferencias y en base a ese orden de preferencias establece qué cestas de consumo prefiere antes que otras. ¿Sí? Yo puedo decir, bueno, yo prefiero tomarme una coca antes que tomar un vaso de agua. Yo prefiero tomar un mate antes que tomar una coca. ¿Sí? Entonces, yo puedo decir, prefiero tomar un mate antes que tomar un vaso de agua. Estoy ordenando mis preferencias. ¿Sí? De esa forma, la utilidad de tomar un mate va a ser mayor que la utilidad de tomar un vaso con agua. ¿Se entiende? Pero no se le asigna valores. Y por último, la utilidad marginal es un concepto que se extrae de la utilidad total. ¿Sí? Se deriva de la utilidad total. ¿Qué es la utilidad marginal? ¿O qué es lo marginal? Ustedes quizás lo vieron en álgebra, o por ahí si alguien ya hizo análisis matemático, lo vaya a ver, pero a partir de ahora lo que es marginal se va a volver bastante común. ¿Sí? ¿Qué sería la utilidad marginal? ¿Alguien que ya haya estudiado? La utilidad extra que me aporta una unidad más consumida o comprada de un bien. La utilidad extra que me genera consumir una unidad más de un bien. ¿Sí? ¿Qué característica tiene esa utilidad marginal? Es decreciente. Es decreciente. ¿Sí? Justamente la utilidad marginal se caracteriza por eso, por ser decreciente. ¿Qué significa que es decreciente? Que a medida que yo voy consumiendo cada vez más unidades de un bien, la utilidad que me genera cada unidad adicional es cada vez menor. ¿Sí? Y acá el ejemplo típico que se pone para graficar esta cuestión es el caso de una persona que tiene sed. ¿Sí? Vuelven de correr a sus casas, ¿sí? Vuelven de hacer ejercicio, seguramente con mucha sed, el primer vaso de agua que tomen le va a generar una gran satisfacción. El segundo quizás también,
El tercero ya quizás no le hace nada, no le genera nada. Y el cuarto, capaz que no le hace nada, incluso capaz que le cae mal, ¿sí? Entonces, esto se da en la mayoría de los bienes, ¿sí? En la mayoría de los bienes se da este principio de utilidad marginal decreciente. ¿Qué quiere decir eso? A medida que agrego una unidad más, la utilidad adicional que me genera es cada vez menor, ¿sí? Entonces, más o menos así es el panorama con el tema de utilidades, ¿sí? ¿Hasta acá hay alguna duda? Sí, profe, sí, si puede volver a repetir qué es la utilidad marginal, por favor. Sí, la utilidad marginal es la utilidad que me genera consumir una unidad más de un bien, ¿sí? Básicamente ese es el concepto. ¿Cuánto de utilidad adicional me genera consumir una unidad más? Y a partir de ahora, esto también es importante aclararlo, a lo largo de toda la materia ustedes se van a topar con un montón de conceptos que van a ser marginales, ¿sí? Van a tener utilidad marginal, después en la unidad 4 van a tener producto marginal, en la unidad 5 se le va a agregar el costo marginal, en la unidad 8 van a tener el ingreso del producto marginal, ¿sí? En la unidad 6 el ingreso marginal, y un montón de conceptos marginales que justamente son la clave de esta teoría, ¿sí? La teoría que ustedes estudian en micro 1 es la teoría neoclásica con el enfoque marginalista. ¿De qué se trata el enfoque marginalista? Justamente de estudiar cómo se mueve la variable ante aumentos diferenciales, aumentos en una unidad, ¿sí? La primera variable que vemos ahora es utilidad marginal, ¿sí? ¿Qué me indica la utilidad marginal? ¿Cuánto varía la utilidad total al aumentar una unidad de consumo, ¿sí? Bien, y el ejercicio 1, entonces, me da este cuadro donde me pone en la primera columna cantidad del bien, un bien X, la utilidad total que genera ese bien X, y en la tercera columna la utilidad marginal, ¿sí? En la utilidad marginal hay algunos valores que están completos y el resto lo tenemos que completar nosotros, ¿sí? ¿Qué nos pide el ejercicio? Completar el cuadro, graficar la curva de utilidad total, la curva de utilidad marginal y algunas cosas más, ¿sí? Yo me adelanté ya en un Excel para no perder mucho tiempo y resolví la primera parte del ejercicio, ¿sí? Que es lo siguiente. Primero, a ver, ¿se ve el Excel que estoy compartiendo o no? No, profe. No, profe, todavía se ve el PDF. ¿Ahora sí? Sí. Bien. Bueno, ¿qué tenemos ahí? Lo que tenemos ahí es lo siguiente. Primero tenemos el cuadro que ustedes tienen en el práctico, ¿sí? Cantidad del bien X. Tenemos su utilidad total. Y la columna de utilidad marginal, ¿sí? Los valores que aparecen ya predeterminados en el práctico son el 10, el 3 y el 1. Y nosotros tenemos que calcular lo que sigue, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a calcular la utilidad marginal? Ahí al lado, fíjense que ustedes tienen la formulita de utilidad marginal. ¿A qué va a ser igual la utilidad marginal? A la variación de la utilidad total sobre la variación de la cantidad, ¿sí? ¿Cómo se calcula la variación de la utilidad? Utilidad total 2 menos utilidad total 1, y la variación de la cantidad, cantidad 2 menos cantidad 1, ¿sí? Fíjense para el primero, por ejemplo, para en el primer renglón no vamos a completar nada porque antes de 0 no había nada, no se consumen unidades negativas, entonces ese renglón lo dejamos sin nada.
¿sí? Bien. Para el segundo renglón sí ya podemos calcular. Entonces, ¿cómo vamos a calcular esto? La variación de la utilidad total al aumentar el consumo del bien X en 1, ¿sí? ¿Cuánto aumentó mi utilidad cuando consumí la primera unidad del bien X? ¿En cuánto aumentó? En 10. En 10, ¿sí? Pasé de 0 a 10. Entonces, aumentó en 10. ¿Y en cuánto varió la cantidad? 10. 1. La cantidad. 1. 1, ¿sí? Entonces, 10 dividido 1 nos da 10, ¿sí? Para el siguiente es el mismo procedimiento. ¿En cuánto varió la utilidad total? En 6. En 6, ¿sí? Pasamos de una utilidad de 10 a una utilidad de 6. ¿Y en cuánto varió la cantidad del bien X? 1 también. 1. 1, ¿sí? Y así sucesivamente. Fíjense que si nosotros completamos esto, ¿sí? Acá nos va a dar 3, 1, 0 y menos 2, ¿sí? Bien. Ese es el primer punto que nos pedía el práctico, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el segundo punto? Nos dice graficar la curva de utilidad total y graficar la curva de utilidad marginal, ¿sí? Como les dije, yo me adelanté un poquito y les grafiqué ya la curva de utilidad total y utilidad marginal, ¿sí? Que van a tener más o menos esta forma. Ustedes después, la idea es que esto ustedes lo grafiquen en un papel, con regla, con lápiz, y vayan viendo cuáles son los comportamientos de las curvas, ¿sí? Fíjense que la curva de utilidad total tiene un comportamiento, podemos decir que va creciendo siempre, pero siempre va creciendo menos que antes, ¿sí? Fíjense que cuando pasamos de 0 a 1, la utilidad total es de 10, es decir, al consumir la primera unidad, la utilidad total crece en 10. Al consumir la segunda unidad, la utilidad total pasa a 16. Es decir, crece en 6. Luego crece en 3, luego crece en 1 y luego ya no crece nada, ¿sí? Cada vez va creciendo menos. ¿Qué es este punto? ¿Sí? El punto que está marcado ahí en el gráfico es el punto de saturación. ¿Qué significa el punto de saturación? Es el punto a partir del cual, si el consumidor aumenta la cantidad consumida del bien, no solo no le va a generar más utilidad, sino que ya le va a perjudicar. Y por eso la utilidad marginal ya se hace negativa, ¿sí? Ya baja el nivel de satisfacción. Fíjense que si nosotros miramos acá en la tabla, la utilidad total aumenta de 0 a 10, de 10 a 16, de 16 a 19, de 19 a 20. Si consume una unidad más, pasa de 4 a 5, la utilidad total sigue siendo de 20, es decir, ahí ya no creció nada. Y después si consume una unidad más y consume 6, ya la utilidad total baja a 18, bajó la utilidad, le generó menos satisfacción. Entonces, ese va a ser el punto de saturación, ¿sí? Acá a la derecha, ¿Puede ¿sí? volver a repetir qué era el punto de saturación, el concepto? Sí, es el punto a partir del cual el consumidor, si decide consumir una unidad más del bien,
esta no le va a generar una utilidad mayor, sino que le perjudica. ¿Sí? Profe, ¿Sí? ¿por qué la utilidad marginal del segundo cuadro queda 6? Si es 16, o sea, utilidad total sobre cantidad del bien. Es variación de la utilidad total sobre variación de la cantidad. Sí. ¿Sí? ¿Pero por qué queda 6? ¿Y en cuánto varió la utilidad total? 16. No. ¿Qué es la variación? Fíjate que acá tenés la fórmula de variación. La variación te dice que es cantidad 2 menos cantidad 1, la variación de la cantidad, y la variación de la utilidad, ¿cuánto es? Utilidad 2 menos utilidad 1. ¿Sí? Acá, ¿qué pasó? Si empezamos el primer renglón, la utilidad pasó de 0 a 10. ¿En cuánto varió? En 10. ¿Sí? Luego, la utilidad pasó de 10 a 16. ¿En cuánto varió la utilidad? Ah, 16. En 6. ¿Sí? Eso también ya es importante que lo vayamos trabajando. No es lo mismo cantidades absolutas que variación. ¿Sí? Variación es justamente lo que dice la palabra. ¿En cuánto varía una variable? La utilidad total pasó de 10 a 16, quiere decir que varió en 6. ¿Sí? En este caso aumentó en 6. Después más adelante cuando hagamos ejercicios de demanda, de precio, de cómo deducir la curva de demanda, van a ver que muchas veces le va a aparecer el precio es de 30 o el precio aumentó en 30. No es lo mismo, ¿sí? En uno estamos diciendo que el precio es 30 y en el otro estoy diciendo que el precio aumentó en 30, ¿sí? Por eso hay que ya ir viendo bien qué es una variación y qué es justamente el valor de la variable, ¿sí? Profe, Sí. yo no entiendo el gráfico de la utilidad marginal. El gráfico de la utilidad marginal simplemente me está marcando los puntos que nosotros calculamos, ¿sí? En el eje de las X tenemos la cantidad del bien, 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿sí? Y en el eje de las Y tenemos utilidad total y utilidad marginal. La línea azul es el gráfico de la utilidad total y la línea amarilla es el gráfico de la utilidad marginal, ¿sí? Para la cantidad de 0, la utilidad marginal es 0. Para la cantidad 1, la utilidad marginal es 10. Para la cantidad 2, la utilidad marginal es 6. Para la cantidad 3 es 3. Para la cantidad 4 es 1. Para la cantidad 5 es 0. Y para la cantidad 6, la utilidad marginal es menos 2. ¿Sí? Es Ahora sí, simplemente profe. graficar lo que está en el cuadro. ¿Estamos? Profe, ¿por qué después del punto de saturación baja la utilidad, tanto la total como la marginal? Son negativas. Es justamente por eso mismo, por el punto de saturación. El consumidor se satura de consumir un bien y si agrega una unidad más de consumo, eso le perjudica, baja su satisfacción. Es como el ejemplo que estábamos dando de la persona que toma agua cuando tiene sed. El primer vaso le hace muy bien, el segundo vaso quizás también, pero si tomo 25 vasos de agua, probablemente me caiga mal, ¿sí? O lo mismo con la comida. El primer plato de comida me cae re bien, tenía mucha hambre. El segundo plato de comida me cae bien, pero si me como 40 platos de ravioles, capaz que me duela la panza, ¿sí? A eso se refiere cuando cae la utilidad, ¿sí? El consumidor no puede consumir indefinidamente unidades de un bien. Siempre va a llegar a un punto en donde la utilidad caiga, ¿sí? Bien, Profe, seguimos. ¿Sí? una pequeña pregunta. ¿La utilidad marginal siempre va a decrecer? La utilidad marginal siempre va a decrecer, ¿sí? Puede ser que al comienzo aumente, pero llega un punto en donde empieza a decrecer y se hace totalmente decreciente, ¿sí?
Justamente por lo que venimos hablando, tiene esa característica. A medida que voy agregando unidades de consumo, la satisfacción que me genera es cada vez menor. ¿Sí? Bien. ¿Sí? ¿Cuál es el punto de saturación en el gráfico? El que está marcado. Los dos que están marcados. Ah, bueno, profe, gracias. Bueno, seguimos. Entonces, identificamos con el círculo el punto de saturación, tanto en la curva de utilidad total como marginal. El punto E, repite lo mismo. ¿Sí? A uno me dice en el cuadro y otro en la gráfica. ¿Sí? En el cuadro lo marcamos. ¿Cuál es el punto de saturación? Es la cantidad 5. ¿Sí? Cuando la utilidad total es 20, fíjense que en 4 la utilidad total era 20 y en 5 sigue siendo la misma utilidad. Es decir, no me generó más satisfacción. Ese punto va a ser el punto de saturación. Lo podemos ver mejor con la utilidad marginal. ¿Cuál va a ser el punto de saturación? Cuando la utilidad marginal se haga 0. ¿Sí? Bueno. Y ahí nos hace alguna serie de preguntas. La pregunta F nos dice, observe usted la curva de utilidad total y la curva de utilidad marginal. ¿Qué sucede con la curva de utilidad marginal cuando la curva de utilidad total está en su máximo nivel? Y ahí nos vamos al gráfico, ¿sí? Y lo que nos está preguntando es, ¿qué sucede cuando la curva de utilidad total, la curva azul, está en su máximo nivel? ¿Cuál sería el máximo nivel? Cuando está en 20. Cuando está en 20. Cuando está en 20, exactamente, en este punto. Es decir, nos está marcando el punto de saturación. El punto máximo de la curva de utilidad total es el punto de saturación. ¿Qué va a pasar cuando la curva de utilidad total esté en su máximo? La curva de utilidad marginal va a estar en 0. ¿Sí? O mejor dicho, la utilidad marginal va a ser 0. ¿Estamos? Entonces acá justamente marcamos la opción 3 es igual a 0. Después nos dice, observe la curva de utilidad total y la de marginal. ¿Qué sucede cuando la curva de utilidad marginal, con la curva de utilidad marginal, perdón, cuando la curva de utilidad total está descendiendo? Entonces, vamos al trayecto en donde la curva de utilidad total desciende, ¿sí? ¿Y qué vemos en ese trayecto? Que la curva de utilidad marginal está por debajo del eje de las X. ¿Qué quiere decir? Que es negativa, ¿sí? Dicho de otra forma, lo que nos está queriendo mostrar eso es que si agrega una unidad más de consumo, la utilidad o la satisfacción disminuye. ¿Sí? Bien. A ver. Bueno. Y la última nos dice, observe la curva de utilidad total y la de marginal. ¿Qué está sucediendo con la curva de utilidad total cuando la curva de utilidad marginal está en su fase negativa? Básicamente ahí nos está preguntando lo mismo, pero al revés, ¿sí? ¿Qué sucede con la curva de utilidad total cuando la marginal está en su fase negativa? Y básicamente vemos que la curva de utilidad total desciende, ¿sí? Por eso vamos a marcar la opción 2. Está descendiendo, ¿sí? Bien. Después el punto 2 me menciona algunas preguntas, como por ejemplo lo siguiente. ¿Cuál es mayor? ¿La utilidad total que le reportan 5 litros de agua al día o la que le reportan 10? ¿Qué piensan de la La que le respuesta? reportan. Dice 10 10. litros sin llegar al punto de saturación. ¿Qué piensan?
Y la que reportan 10. Porque es utilidad total. ¿La qué? Que es 10, porque como es utilidad total, es el valor más alto, la satisfacción más alta. ¿Están seguros? ¿Con esas mismas datos? ¿Con esa misma curva? O sea, sí, con 5. No, simplemente fíjense, esa respuesta que dice 10 litros sin llegar al punto de saturación. ¿Qué piensan? ¿Que está bien o que está mal? Pasa que en mi práctico no tengo esa última parte de sin llegar al punto de saturación. Ah, bueno. Capaz esa Bueno, especificación esté de más. ¿qué piensan? Ahí me gustó eso. ¿Esa especificación del punto de saturación está de más o no está de más? Para mí no, sería como un supuesto. ¿No está de más? Para mí Para mí, tampoco está. Le cambio Porque si la pregunta. Le cambio la pregunta. ¿Qué pasaría si yo le digo cuál es la utilidad o cuál es mayor? ¿La utilidad que me generan 5 litros de agua antes del punto de saturación o 10 litros de agua después del punto de saturación? 5 litros de agua antes antes. del punto de saturación. Antes del punto. Exactamente. ¿Sí? Dicho de otra Depende- forma. No dependerá igual, profe. Perdón. ¿Sí? No dependerá igual de en dónde esté el punto de saturación, porque si el punto de saturación está en 9, por ejemplo acá en este gráfico, digamos, es 10, Sí. igual sigue teniendo una utilidad total mayor a 5. No, pero ahora estamos comparando 5 y 10. ¿Sí? ¿Qué es lo que te estoy preguntando? ¿Cuál es la mayor utilidad? ¿5 litros antes del punto de saturación o 10 litros después del punto de saturación? 5 antes. 5 antes, ¿sí? Básicamente, y para resumir, el consumidor, si miramos este gráfico que tenemos acá del ejercicio anterior, siempre se va a parar a la izquierda del punto de saturación, ¿sí? ¿Por qué? Porque si se para a la derecha, su satisfacción está disminuyendo. Entonces, ¿qué incentivo tiene este consumidor que busca maximizar su utilidad? Ninguno. Él siempre se va a parar a la izquierda del punto de saturación o, como máximo, en el punto de saturación mismo, ¿sí? En aquel punto en donde la utilidad que le genere una unidad más sea la máxima posible. ¿Estamos? En este gráfico que nosotros tenemos acá, él nunca va a consumir 6 unidades. Porque si consume 6 unidades, su utilidad está bajando, entonces no tendría sentido. ¿Sí? Bien, seguimos. La siguiente pregunta nos dice lo siguiente. ¿Cuál es la mayor utilidad? Profe, ¿Cuál es mayor? ¿Sí? disculpe, entonces ¿era 5 litros o 10 litros? En este caso, ¿sí? La pregunta que hice yo era 5 litros. Ahora, la pregunta del ejercicio, yo cambié la pregunta. La pregunta que figura en el práctico nos dice cuál es mayor, la utilidad que le reportan 5 litros o la que le reportan 10. La respuesta correcta sería la que está ahí, 10 litros sin llegar al punto de saturación. ¿Sí? ¿Estamos? Claro, Si porque no nosotros sabemos. tenemos una utilidad total de 10 litros y todavía no llegamos al punto de saturación, voy a preferir consumir 10 litros. Ahora, si ya pasé el punto de saturación, mi utilidad ya está cayendo. ¿Sí? Entonces, la respuesta correcta es la que figura ahí en pantalla. 10 litros sin llegar al punto de saturación. ¿Estamos?
Profe, eso basándonos en un supuesto, ¿no es cierto? No, no hay ningún supuesto ahí. Es simplemente tener en cuenta cuál es el punto de saturación. ¿Sí? La pregunta B nos dice lo siguiente. La utilidad marginal que le reporta el quinto litro de agua al día o la que le reporta el décimo. ¿Cuál es mayor? ¿Sí? ¿La utilidad marginal del quinto o la utilidad marginal del décimo? ¿Cuál va a ser mayor? La utilidad marginal del quinto, porque a medida que más consumimos, nuestra utilidad marginal va a ser menor, perdón. El quinto litro Exactamente. porque la utilidad marginal es decreciente. Exactamente. En este caso no hay dudas, ¿sí? La utilidad que me genere el quinto litro va a ser mayor por la característica que tiene la utilidad marginal, es decreciente. Entonces, siempre a medida que voy agregando litros de agua, la satisfacción que me genere cada litro adicional va a ser menor, ¿sí? Bien. Continuamos. Nos dice, cuando la utilidad total aumenta, la utilidad marginal es, y ahí nos tira 6 opciones, 1 negativa y decreciente, 2 negativa y decreciente, 3 0, 4 positiva, 5 positiva y decreciente, y 6 ninguna de las anteriores. ¿Qué piensan ustedes? ¿Está bien marcado el punto 5 ahí? Profe, puede ser negativa y decreciente porque... ¿O no? Bueno. Mirando el gráfico que hizo en Excel, sí estaba bien esa opción. Fíjense lo que pregunta ahí. Nos dice, cuando la utilidad total aumenta, la utilidad marginal es positiva y decreciente. Es lo que marcó la persona que resolvió este práctico. ¿Sí? Podría ser negativa y decreciente, profe. No, porque está hablando cuando aumenta la utilidad total. Y según el gráfico, es negativa y decreciente cuando la utilidad total comienza a disminuir. A ver, ahí está el gráfico. ¿Qué pasa cuando la utilidad total aumenta? Es positiva, pero decreciente. ¿Están todos de acuerdo con que es positiva y decreciente? Sí, profe. Sí, profe. ¿No hay nadie que diga no? Y se gana un premio. Si dice no y justifica por qué no. Profe, Sí, para mí justifica. sería la opción 4. Sería positiva nomás. ¿Por qué? Porque viendo el gráfico, de 0 a 1 aumenta. Sí. ¿Y ahí qué pasa con la utilidad marginal? Y es creciente. Claro. No, va decreciendo. La utilidad marginal sería negativa cuando sobrepasa el punto de saturación. Bien, ahí creo que fue Tobías, ¿no? Sí, porque de 0 a 1 la curva es creciente y de ahí empieza a decrecer. Bien. ¿Pero qué tiene de común de 0 a 5? La curva de utilidad marginal. ¿Cómo es? Positiva. Positiva. Exactamente. Ahí Tobías le pegó en el ojo. ¿Sí? ¿Qué es lo que vemos acá? Del punto 0 a 5 es el trayecto en donde la curva de utilidad total aumenta, que es lo que nos dice el ejercicio. ¿Sí? Cuando la utilidad total aumenta. ¿Cuándo la utilidad total está aumentando? Desde el punto 0 hasta el punto 5. Siempre está aumentando. Y durante ese trayecto, ¿cómo es la utilidad marginal? ¿Positiva o negativa?
Es positiva porque está por encima del eje de las X, ¿sí? Pero no podemos decir que es decreciente. ¿Por qué? Porque tiene un primer trayecto, como dijo Tobías, de 0 a 1, en donde la utilidad marginal está creciendo. Recién después del punto 1 empieza a decrecer. Entonces, lo único que podemos decir es que la utilidad marginal va a ser positiva. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el primer momento, la primera unidad hace que la utilidad marginal aumente. Siempre. Después de la primera unidad va a empezar a decrecer. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bueno. Estamos. Eso era el ejercicio 2. Ejercicio 3. ¿Sí? Vamos a pasar al ejercicio 3. En el ejercicio 3, ¿qué vamos a tener? Vamos a empezar a ver, como yo les mencionaba hace un rato, las dos patas del análisis de curvas mejor dicho, de la teoría del consumidor. Esos dos conceptos que nosotros vamos a ver, ¿sí? ¿Cuáles van a ser? Las curvas de indiferencia y las rectas balance, o también llamadas restricción presupuestarias, ¿sí? Esas van a ser las dos patas del análisis. Por un lado vamos a tener las curvas de indiferencia, que ahí ustedes tienen el concepto en pantalla, seguramente ya lo vieron con la profesora Gloria también. ¿Qué es una curva de indiferencia? Es un conjunto de combinaciones de dos bienes que al consumidor le van a generar la misma satisfacción, ¿sí? Ahí yo le puse un gráfico, que es el gráfico de indiferencia, que es el gráfico del cuadro que vamos a resolver ahora. Básicamente en los ejes, ¿qué vamos a graficar? Dos bienes, ¿sí? En este caso alimentos y vestido. Y esta curva me muestra distintas combinaciones de alimentos y vestido que al consumidor le genera la misma satisfacción. ¿Qué quiere decir que le genera la misma satisfacción? Que cada punto de esta curva, ¿sí?, le genera la misma utilidad. El consumidor se siente igual de contento consumiendo 5 unidades de vestido y 1 de alimentos, consumiendo 3 unidades de vestido y 2 de alimentos, consumiendo 2 unidades de vestido y 3 de alimentos, o 1 de vestido y 5 de alimentos. Cualquier combinación a él le genera la misma satisfacción, ¿sí? Si le quieren poner otro nombre, le genera la misma felicidad, pero no está bien dicho. Entonces, ¿cuáles van a ser las características que va a tener esta curva? La vamos a ver enseguida. Primero vamos a avanzar en el gráfico, ¿sí? En ese gráfico, ustedes van a tener las combinaciones, ¿sí?, de vestido y alimento de los dos bienes, ¿sí? Acá ya está como un ejemplo de vestido y alimento, pero puede ser cualquier tipo de dos bienes que existan, ¿sí? Y acá, a la derecha, le aparece a ustedes para completar la tasa marginal de sustitución. ¿Qué es la tasa marginal de sustitución? Para ustedes que ya cursaron la teoría y que seguramente ya habrán leído, ya habrán estudiado y están al día con la materia, preparados para rendir mañana. ¿Qué es la tasa marginal de sustitución? Es lo que se debe renunciar de un bien para obtener más unidades de otro. Es a lo que se debe renunciar de un bien para obtener más unidades de otro. Eso medio frontera de posibilidades. Va por ahí, pero podemos mejorarlo un poquito.
¿Qué es la tasa marginal de sustitución? ¿Puede ser la cantidad de un bien que se resigna para aumentar el otro en una unidad? ¿Para aumentar el qué? El otro bien. Sí, El pero ¿qué consumo de cosa? otro bien. Ahí va, el consumo de otro bien, ¿sí? Cuando nosotros hablamos en frontera de posibilidades, decíamos el costo de oportunidad era justamente a cuántas unidades de un bien teníamos que resignar para producir más unidades del otro. Acá, cuando hablamos de tasa marginal de sustitución, estamos diciendo cuántas unidades de vestido tengo que dejar de consumir para consumir una unidad más de alimento, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ese va a ser el cálculo de la tasa marginal de sustitución. ¿Cómo vamos a calcular? Variación del bien Y sobre la variación del bien X. ¿Sí? Bien Y vamos a denominar al bien que ponemos justamente en el eje de las Y y bien X al bien que va en el eje de las X. Y la tasa marginal de sustitución se va a calcular de esa forma. En el primer renglón no se calcula nada, no podemos calcular nada. Empezamos a partir del segundo. Fíjense que pasamos de consumir 5 vestidos a 3. Es decir, disminuimos en 2, y por eso está con signo negativo, el consumo de vestidos. Y aumentamos en 1 el consumo de alimentos. Entonces la tasa marginal de sustitución es menos 2. Fíjense que acá arriba ustedes tienen cómo se calcula. Variación del bien Y sobre variación del bien X. ¿Sí? ¿Estamos? En el siguiente punto lo mismo. Variación del bien Y, pasamos de 3 a 2. Sobre variación del bien X, pasamos de 2 a 3. La variación va a ser, la tasa va a ser un menos 1. Y en el último, pasamos de 2 a 1 y de 3 a 5. La tasa marginal de sustitución va a ser 0,5. Fíjense que siempre es negativa, y eso justamente se da ¿por qué? Porque esta tasa marginal de sustitución, y acá ya va un punto importante para que lo vayan anotando, que es, vamos a ponerlo así, tasa marginal de sustitución, es la pendiente de la curva de indiferencia. ¿Sí? La tasa marginal de sustitución va a ser la pendiente de la curva de indiferencia. ¿Estamos? Y eso es un punto importante, y recuerden, porque luego a la hora de hacer el análisis del consumidor, vamos a tener que trabajar con las pendientes de esta curva y de la curva de recta balance que vamos a ver más adelante. ¿Sí? Por ahora nos quedamos con esto importante. ¿Sí? La tasa marginal de sustitución es la pendiente de la curva de indiferencia. Y por eso vemos que la curva de indiferencia tiene negativa la tasa. Vemos algunas cuestiones más. ¿Cuáles son las características de la curva de indiferencia? Primero, que es decreciente. ¿Y por qué es decreciente? Por la misma cuestión que era decreciente la curva de frontera de posibilidades. Porque existe un costo de oportunidad. ¿Sí? ¿Y por qué existe el costo de oportunidad? Porque estamos renunciando a una cantidad determinada de bienes para poder adquirir una unidad más de otro bien. Sí, puede ser. Son limitados. ¿Por qué? Que los No se recursos escucha. son limitados. Los recursos son limitados, ¿sí? Como dice Gabriel, esa es, podemos decir, la clave de que exista un costo de oportunidad, ¿sí? Si nosotros
en frontera de posibilidades de producción tendríamos recursos ilimitados, sin límites, no habría una frontera de posibilidades de producción. Podríamos producir la cantidad de bienes que quisiéramos, de los tipos de bienes que quisiéramos. Ahora, como los recursos sí son limitados, tenemos una frontera de posibilidades, ¿sí? Lo mismo pasa con las curvas de indiferencia. Si no existieran recursos limitados, ¿sí? Podríamos consumir cualquier cantidad de cualquier bien. Ahora, como los recursos son limitados, existe un costo de oportunidad. ¿Qué me dice ese costo de oportunidad? Para consumir más de un bien, tengo que consumir menos del otro. ¿Sí? Y en este caso, a ese concepto de recursos limitados, se agrega el concepto de costo de utilidad marginal. ¿Sí? Para aumentar el consumo de un bien, tengo que disminuir el consumo del otro bien para no llegar al punto de saturación. Bien, entonces, ¿por qué la curva de indiferencia es decreciente? Porque existe un costo de oportunidad. ¿Y por qué es convexa al origen? Ahí está marcado como segunda característica. Porque ese costo de oportunidad va a ser decreciente. ¿Sí? Fíjense que nosotros ahí lo que calculamos, pasamos de menos 2, menos 1, menos 0,5, va decreciendo. ¿Por qué va decreciendo? Acá entra a jugar un supuesto que no lo anotamos. ¿Por qué va decreciendo el costo de oportunidad? Ah, está anotado ahí, perdón. Por lo que figura ahí en pantalla, el consumidor está dispuesto a resignar cada vez menos de un bien para aumentar la cantidad consumida del otro. ¿Sí? ¿Por qué pasa eso? Porque el consumidor siempre va a preferir consumir los dos bienes antes que consumir uno solo. ¿Sí? Entonces, siempre que queramos aumentar la cantidad de un bien, del consumo de un bien, vamos a tener que resignar un poco del otro, pero cada vez vamos a estar dispuestos a resignar menos. ¿Sí? Yo no me quiero quedar sin consumir vestidos. ¿Sí? Entonces, estoy dispuesto a resignar vestidos, pero hasta un punto. Y lo mismo con los alimentos. No me quiero quedar sin consumir alimentos. Voy a resignar alimentos, pero hasta un punto. ¿Sí? Bien. Y justamente ese hecho de que la curva de indiferencia sea convexa, tenga esta forma parecida a la que figura ahí en pantalla, hace que, por lo general, ¿sí?, el punto de equilibrio esté en esta zona, ¿sí?, en el medio de la curva de indiferencia. Esto lo vamos a ver después cuando veamos las rectas balances, ¿sí? Pero por lo general siempre va a estar en un punto medio de la curva de indiferencia. ¿Sí? Bien. Bueno, y acá hay algunas aclaraciones que ya las fuimos haciendo. La tasa marginal de sustitución en la pendiente de la curva de indiferencia. Y acá abajo tienen dos formas de cálculo. ¿Sí? Nosotros, ¿cuál utilizamos acá arriba en el cuadro? Nosotros utilizamos la primera, que es variación del bien Y sobre la variación del bien X. Porque son los datos que nos da el ejercicio. ¿Sí? El ejercicio que nos da datos de cantidad de bienes. Ahora, puede ser que el ejercicio también me dé datos de utilidad marginal. En ese caso, vamos a utilizar la fórmula 2, ¿sí?, que nos dice utilidad marginal del bien X sobre utilidad marginal del bien Y. ¿Estamos? ¿De qué va a depender que usemos la fórmula 1 o la fórmula 2? De los datos que nos dé el ejercicio en ese momento. ¿Sí? Cualquiera de las dos fórmulas obtiene el mismo resultado, la pendiente de la curva de indiferencia. ¿Estamos? Bien. ¿Puede mostrar un segundo, profe? ¿Cómo? Ah, ¿Puede le mostrar dejo un un segundo ratito. la fórmula, sí? Sí, le dejo un ratito la fórmula para que anoten.
¿Estamos? Sí, profe. Bien. Bueno, entonces, para terminar de cerrar este punto y ya pasamos al punto 4. ¿Qué es lo que nosotros vemos en la curva de indiferencia? ¿Qué vemos graficado? ¿Sí? Acuérdense que yo le dije, para estudiar la teoría del consumidor vamos a tener dos patas en el análisis. Una de esas patas del análisis es lo que al consumidor le gusta, ¿sí? Lo que le genera utilidad, lo que le genera satisfacción. Eso es una de las cosas que nosotros miramos cuando vamos al supermercado. ¿Qué nos gusta? ¿Qué nos genera utilidad? ¿Qué nos genera satisfacción? ¿Sí? Y después, ¿qué es lo otro que miramos? Si la plata nos alcanza para comprar eso que nos gusta, ¿sí? Entonces, en esta curva de indiferencia, nosotros vamos a ver representado las preferencias del consumidor, sus gustos, lo que le genera utilidad, ¿sí? Y ahora vamos a pasar al punto 4, donde vamos a incluir en el análisis a los ingresos del consumidor, ¿sí? Fíjense que ya en el punto 4 nos dice, si el consumidor tiene un presupuesto de 500 pesos para gastar en alimentos y vestidos, y el precio es de 25 y 20 respectivamente, trace un gráfico de la recta balance del consumidor. ¿Sí? Acá ya aparecieron los números, mejor dicho, apareció el dinero. Tengo un presupuesto de 500, ¿qué significa eso? Tengo un ingreso de 500 y lo puedo gastar en alimentos y vestidos, que están 25 y 20. ¿Sí? Quedó algo desactualizado el ejercicio para que un vestido salga a 20 pesos, pero obviando eso, vamos a resolverlo. Bien. Entonces, el ejercicio 4, ¿qué es lo que tenemos? Nos dice, si el consumidor, básicamente está escrito lo mismo que figuraba en el ejercicio, y acá yo le marqué, ¿sí? ¿Cómo vamos a empezar a llamar a las variables a partir de ahora? Al ingreso, en esta parte de la materia, y cuando veamos recta balance, lo vamos a denominar con la letra M. ¿Sí? Ingreso a partir de ahora va a ser la letra M. Esto es solamente para la parte de teoría del consumidor. ¿Sí? Va a ser la letra M. Y después acá abajo tenemos precio, precio del alimento, por eso le puse PA, y precio del vestido, por eso le puse PB. ¿Sí? Y acá abajo está la ecuación de la recta balance. Vamos a ver, vamos a poner con este color. La ecuación de la recta balance. ¿Sí? Esta recta balance, ¿qué me va a mostrar? ¿Qué me muestra la recta balance? El Las balance entre combinaciones los dos posibles bienes. según el presupuesto de los dos bienes. ¿Cómo? Las combinaciones posibles según el presupuesto de los dos bienes. Medio que se le cortó a Lisandro, pero aún no le entendí. ¿Alguien más quiere agregar algo? La cantidad La de ambos cantidad. bienes a un determinado precio que podemos comprar con el ingreso que tenemos. Ahí está, por ahí va. ¿Sí? La recta balance me va a mostrar combinaciones de dos bienes que puedo consumir con el ingreso que tengo, a los precios determinados que me dé el ejercicio. ¿Sí? Entonces, a lo largo de toda la recta balance, yo justamente voy a tener distintas combinaciones de bienes que me van a mí permitir establecer cuánto es lo que yo puedo comprar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a graficar la recta balance? Vamos a ver si podemos hacer un gráfico.
¿Cómo se va a graficar la recta balance? De la siguiente forma. Bien, ¿se ve la pizarra ahí? No, profe. No, profe, está el Excel. ¿El Excel? Yo estoy viendo que está Sí, ahora se comenzando a está... compartir, pero no veo nada aún. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer así. Vamos a poner compartir. ¿Se ve ahora? Sí, ahora sí. Bien. Bueno, vamos a graficar una recta balance de acuerdo a los datos que nos da el ejercicio. ¿Sí? ¿Qué vamos a poner en los ejes? En los ejes, básicamente, lo que vamos a poner son los bienes que teníamos recién, ¿sí? Precio, perdón, alimentos y vestidos, ¿sí? Y la recta balance, como dice su nombre, va a ser una recta, a diferencia de la curva de indiferencia, que como decía su nombre, era una curva, ¿sí? Entonces, ¿qué bien teníamos en el eje de las Y recién? ¿Alimentos o vestidos? Alimentos. Alimentos, ¿sí? Vamos a poner alimentos, y en el eje de las X, vestidos, ¿sí? Bien. ¿Y acá qué tenemos en los ejes? Por ejemplo, tenemos vestidos y alimentos, pero ¿qué tenemos? ¿Cantidad de vestidos o precio de los vestidos? Precio. El precio. Precio de los vestidos. ¿Están todos seguros? No, la cantidad. Recién mismo ustedes me dijeron la definición de recta balance, que es combinaciones de dos bienes, es decir, cantidad de dos bienes, que puedo comprar con el ingreso que tengo. ¿Sí? Entonces, esta va a ser mi recta balance, y acá yo voy a tener cantidad de vestidos y cantidad de alimentos. Siempre que graficamos recta balance y curva de indiferencia, en los ejes hay cantidades de los bienes, ¿sí? Ahora le agrego, pero después no necesariamente les vaya a agregar, ¿sí? Bien, vamos a ver si puedo volver a compartir el Excel. Ahí está, ¿se ve? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Bueno, el Excel me muestra los datos que me da el ejercicio, ¿sí? Y lo que me dice el ejercicio es que grafiquemos la recta balance del consumidor, ¿sí? Entonces, para graficar la recta balance, lo primero que yo voy a hacer es ver cuál es la ecuación de esa recta balance. ¿Qué es lo que figura ahí? Marcado en azul. ¿Qué me está mostrando esa fórmula? Me dice que el ingreso que tiene el consumidor va a ser igual al precio de los alimentos multiplicado por la cantidad de alimentos que compre, más el precio de los vestidos multiplicado por la cantidad de vestidos que compre. ¿Cuál es un Profe, punto? Sí, disculpe, pero yo no pude entender el gráfico que estaba haciendo. Se me cortaba mucho el audio. Si ahora podría lo volver a explicar. volvemos a repasar igual. ¿Cuál es el punto importante que hay que tener en cuenta acá?
el ingreso que tenga el consumidor lo va a gastar siempre por completo, ni más ni menos, ¿sí? Si el consumidor tiene 500 pesos, va a gastar exactamente los 500 pesos, consumiendo ambos bienes. Nunca se queda con plata, ni tampoco se endeuda, ¿sí? Es decir, nunca va a ahorrar, ni tampoco se va a endeudar. Ese es uno de los supuestos que tenemos que hacer. Y ahora, ¿cómo nosotros vamos a graficar esa recta balance? ¿Sí? ¿Qué vamos a tener en cuenta para graficar esa recta balance? Dijimos, combinaciones de dos bienes que al consumidor le permiten adquirir a un determinado precio con el ingreso que tiene, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer, volvemos un poquito al gráfico, vemos lo siguiente. Nosotros en este gráfico que hicimos de la recta balance, tenemos la recta y podemos marcar estos dos puntos, ¿sí? Tenemos estos dos puntos. ¿Qué me muestra estos puntos rojos? Por ejemplo, el punto 1, yo le marco como 1. Ese punto 1, ¿qué cantidad de vestidos y de alimentos se está consumiendo ahí? 0 vestidos y todo el resto del ingreso en alimentos. 0 de vestidos, exactamente, y todo el resto del ingreso se consume en alimentos, ¿sí? Ese es el razonamiento que tenemos que hacer. Durante todos los puntos de esta curva, este punto, este punto, este punto, este punto, este y este, el punto 2, el consumidor siempre va a gastar todo su ingreso. ¿Cuánto es todo su ingreso? Los 500 pesos, ¿sí? Entonces decimos, bueno, el consumidor tiene un ingreso de 500 pesos, ¿sí? Y si decide no comprar ningún vestido y gastar todo su ingreso en alimentos, ¿para cuántas unidades de alimento le va a alcanzar? ¿Qué tenemos que hacer? Dividir el ingreso por el precio de los alimentos, ¿sí? ¿Cuánto es el precio de los alimentos que ustedes tienen ahí? 25. 25. 25. Sí, profe. A ver. Precio de los alimentos, 25. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo? El ingreso es 500. Cada unidad de alimentos sale 25. Entonces, ¿cuántas unidades de alimento puedo comprar con 500 pesos si cada una sale 25? 20. 20. Exactamente. Entonces, cuando consumo 0 de vestidos, ¿cuántas unidades de alimento voy a poder consumir? 20. 20. 20. Exactamente. ¿Sí? Voy a poder consumir 20. Y podemos hacer el mismo razonamiento, pero a la inversa. ¿Qué pasa si este consumidor decide gastar todo su ingreso solamente en consumir vestidos? Es decir, queremos saber cuál es el valor de este punto que está acá. ¿Sí? El ingreso lo dividimos por el precio de los vestidos. Hacemos exactamente ese razonamiento. Si todo mi ingreso, ¿sí?, que es 500, lo divido por el precio de los vestidos, que es 20, ¿para cuántas unidades de vestido me alcanza? 25. 25. ¿Sí? Entonces ahí yo ya tengo dos puntos de mi recta balance. ¿Sí? Y con esos dos puntos de la recta balance yo ya puedo sacar la ecuación de la recta que pasa por dos puntos. ¿Se entiende?
Bien. Entonces, ¿qué más nos pedía el ejercicio? Traza un gráfico, trazamos el gráfico, ya está graficado. Y después, en el punto 5, a ver, ¿qué pusimos acá? Bien, en el Excel lo que ustedes tienen es lo mismo que hicimos recién, ¿sí? Solamente con quizás un poco más ordenado, pero es básicamente los cálculos que hicimos recién. Y ahora en el punto 5, ¿sí? Nos menciona lo siguiente. Con los datos del ejercicio anterior, determine la ecuación de la recta y complete la siguiente tabla. Y vuelva a graficar. ¿Sí? Profesor, ¿me está mostrando el trabajo práctico o el Excel? Ahora en realidad no estoy mostrando el trabajo práctico, creo que no lo compartí, pero ustedes supongo que lo tienen. Yo igual lo voy a copiar y lo voy a pegar ahí. ¿Sí? A ver, vamos a hacer lo siguiente. Aguarden un momentito. Vamos a recortar acá. Esto lo vamos a correr un poquito acá. Ese es el punto 5, por si alguien no tiene el práctico a mano. ¿Sí? Con los datos del ejercicio anterior, determine la ecuación de la recta. Complete la siguiente tabla y vuelva a graficar. ¿Sí? Bien. ¿Y cómo determinamos la ecuación de la recta? ¿Sí? Tenemos que guiarnos por esta ecuación que marcamos acá en el gráfico. El ingreso lo vamos a destinar en la cantidad de bienes, de la cantidad de alimentos multiplicado por el precio del alimento, más la cantidad de vestidos multiplicado por su precio. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cómo vamos a sacar esa ecuación de la recta? Vamos a pasar en limpio acá. Vamos a tener que el ingreso, ¿sí?, va a ser igual al precio de los alimentos por la cantidad de alimentos más precio de los vestidos por cantidad de vestidos. ¿Sí? Ahora, ¿cómo nosotros encontramos la ecuación de una recta? ¿Se acuerdan que, por ejemplo, ustedes en álgebra, cuando tenían un gráfico, ponían, perdón por la desprolijidad, y x, tenían una recta, y esta recta, supongan que la función era y es igual a menos 2x más 3. ¿Sí? ¿Qué tenemos acá? La variable y, justamente que está en el eje de las y, va a ser la que está encabezando la ecuación, y después vamos a tener una variable que va a ser la pendiente. ¿Sí? ¿Qué pasó ahí? Ahí está. ¿Estamos? Bueno. Acá, ¿cuál sería mi variable y? Los alimentos. Los alimentos. ¿La cantidad de alimentos o el precio de los alimentos? La cantidad de alimentos. La cantidad de alimentos, exactamente. ¿Sí? La cantidad de alimentos. Entonces, lo que primero vamos a hacer es poner en esta fórmula que nosotros tenemos acá, ¿sí?, en esta fórmula que nosotros tenemos acá, vamos a poner los valores que no van a cambiar. ¿Cuáles son esos valores que no van a cambiar? El precio de los alimentos y el precio de los vestidos. Y, obviamente, el ingreso del consumidor. Entonces, si nosotros reexpresamos esta fórmula, ¿cómo me queda? 500, ¿sí?, es igual. ¿Precio de los alimentos cuánto es?
25. 25, ¿sí? Más, perdón, por cantidad de alimento, más precio de los vestidos, ¿cuánto es? 20. 20 por cantidad de vestido, ¿sí? Entonces, ¿qué yo tendría que despejar de esta ecuación? La La cantidad de cantidad alimentos. de vestidos. ¿De vestido o de alimento? De vestidos. Para mí alimentos porque es del FI. Alimentos, porque es el FI, exactamente, ¿sí? Bien, entonces despejamos cantidad de alimentos, ¿sí? Para que me quede la cantidad de alimentos en función de la cantidad de vestidos, ¿sí? Bien, ¿cómo me va a quedar eso? ¿Qué puedo hacer? 500, yo voy a despejar rápido, después si alguno tiene alguna duda me pregunta, ¿sí? Todo esto sobre 25 es igual a cantidad de alimentos, y cantidad de alimentos va a ser igual a 500 sobre 25, ¿cuánto da? 20. 20. 20 menos 20 sobre 25, ¿cuánto da? Cuatro quintos. ¿Y 4 sobre 5? Profe, nosotros tenemos el 0,8. dato que tenemos 0 alimentos. ¿0,8? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Bueno, ahí recién decían que tenemos el dato que tenemos 0 alimentos. Exactamente. Nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? En el gráfico, nosotros graficamos, valga la redundancia, la recta balance, obteniendo esos 2 puntos, ¿sí? Obtuvimos 2 puntos, unimos los 2 puntos y ya tenemos la recta. Ahora, en el siguiente punto ya nos pide que determinemos la ecuación de la recta. ¿Por qué? Porque nosotros con esta ecuación podemos calcular cualquier tipo de combinación de alimentos y vestidos. No solamente la de los extremos, ¿sí? Sino también tipo de combinación del medio. ¿Se entiende? Nosotros acá con esto estamos obteniendo la ecuación genérica. Acá le damos valores a cantidad de vestidos y me va a decir cuánto de alimento puedo consumir. ¿Qué pasa si consumo 0 de vestidos? ¿Cuánto consumo de alimentos? 20. 20. Entonces, ¿qué podemos decir? Que lo que hicimos en el gráfico está bien. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Bien. Entonces, completamos, a partir de eso, nosotros podemos completar la tabla que nos dice el ejercicio 5. El ejercicio 5 nos da una tabla en donde tenemos distintas cantidades de alimentos y tenemos que obtener cuánto de vestido consumimos en el caso de consumir 0 de alimentos, 2 de alimentos, 4 de alimentos, 20 de alimentos. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer para calcular eso? Simplemente reemplazamos esos números 0, 2, 4 y 20 en nuestra ecuación. ¿Sí? ¿Vamos con el primero?
hacemos 2 y los otros 2 quedan de tarea. Tenemos entonces en nuestra ecuación, si consumo 0, con otro color, si consumo 0 alimentos, ¿cuánto voy a consumir de vestidos? Despejo, me va a quedar menos 20 sobre menos 0,8 es igual a la cantidad de vestidos. 20 sobre 0,8, ¿cuánto da? 25. 25, ¿sí? Que es lo que figura como respuesta ahí, ¿sí? Probamos uno más. ¿Qué pasa si consumo 2 de alimentos? 20 menos 0,8 cantidad de vestidos. ¿Qué voy a tener? 2 menos 20 sobre 0,8. ¿Sí? ¿Cuánto es 18 dividido 0,8? 22,5. 22,5. Entonces este está bien. ¿Sí? Hacemos uno más. Arriba. 4 es igual a 20 menos 0,8 por cantidad de vestidos. ¿Sí? ¿Cuánto me va a dar eso? 4 menos 20 dividido 0,8 va a ser mi cantidad de vestidos. 16 dividido 0,8. 20. 20. ¿Estamos? Bueno, y el último le dejo para ustedes. Pero básicamente le va a dar 0. Profe, ¿Sí? ¿cómo hizo para obtener el valor 20 y menos 0,8? No me terminé de cerrar. ¿En cuál? Al inicio de la fórmula, ¿cómo hizo para obtener los valores? Ah, acá. En esta parte. No Arriba entiendo de cuál eso, es. profe. Arriba. Sé que se basó en la fórmula de arriba para sustituir y luego avanzar, pero luego obtuvo 20 y menos 0,8 y ahí me complica. Vos decís, ¿cómo llegamos a este cuadrito verde? Exacto. Bien. ¿Qué tenemos? Partimos del paso de arriba. ¿Sí? Nosotros tenemos. Vamos a hacer el paso por paso. Esto es álgebra igual, ¿eh? 500 es igual a 25, que es el precio de los alimentos por la cantidad de alimentos, más 20, que es el precio de los vestidos, por la cantidad de vestidos. ¿Sí? ¿Qué tenemos que despejar nosotros? La cantidad de alimentos. ¿Sí? Despejamos esa variable. Entonces, ¿qué hago? Primero, 500. Esto que está sumando, ¿cómo pasa? ¿Cómo Restando. pasa? Restando menos cantidad de vestidos, y de este lado nos va a quedar 25 por cantidad de alimentos. ¿Sí? Ahora, este 25, ¿cómo está? Multiplicando. ¿Cómo pasa al otro lado? Dividiendo. Dividiendo. ¿Cómo me va a quedar? 500 menos 20 por cantidad de vestido es igual a cantidad de alimentos, y acá abajo va a estar el 25 dividiendo. ¿Sí? ¿Y ahí qué hago? Divido el denominador para los dos numeradores. ¿Sí? ¿Cómo me va a quedar? 500 sobre 25 menos 20 sobre 25 por
cantidad de vestidos. Es igual a cantidad de alimentos. ¿Sí? ¿Y ahí qué me queda? 500 sobre 25. Esto es 20 menos 20 dividido 25, 0,8 por cantidad de vestido es igual a cantidad de alimentos. Y para que quede más lindo, pongo cantidad de alimento a la izquierda, 20 menos 0,8 es cantidad de vestido. ¿Se entiende? Espectacular, profe. Muy amable. Por nada. Bien. Profe, y disculpe, ¿eso después por algún motivo no lo tendríamos que reemplazar en la ecuación original, en m igual al precio de los alimentos por el precio de los vestidos y así? No, una vez que obtenemos esta fórmula, que sería esta que está acá en verde, vamos a ponerla ahí. Una vez que nosotros obtenemos esta fórmula que está en el cuadrito verde, esa va a ser la ecuación de nuestra recta balance. ¿Sí? ¿Se entiende? Esa ecuación que figura ahí va a ser nuestra ecuación de la recta balance. Y a partir de esto nosotros podemos calcular todas las combinaciones que nos pide el ejercicio. ¿Sí? Ahí en la tabla nos pidió 4. ¿Sí? Nos pidió 0, 2, 4 y 20 de alimentos y que con esos números saquemos la cantidad de vestidos. ¿Sí? Nos puede dar la cantidad de vestido y que saquemos la cantidad de alimentos. Pero justamente nosotros partimos de esta M es igual a P por Q, A por más B por QB, para llegar a esto. ¿Sí? ¿Cuál es la pendiente? Y ahí vamos a un punto que es muy importante y aprovechando que tuvimos que volver a despejar. Fíjense que acá en este paso, ¿sí? Cuando yo divido el denominador para los dos numeradores, ¿qué es lo que me queda acá? ¿Qué es este valor en la ecuación? La pendiente de la ecuación, de la recta. La pendiente de la ecuación, exactamente, ¿sí? Este 0,8 es la pendiente de mi recta balance. ¿Y cómo yo saqué esa pendiente? Haciendo 20 dividido 25. ¿Y qué es 20? Son los precios. El precio del vestido. ¿Están seguros? 20, La cantidad de exactamente. alimentos. La cantidad de vestido. 20 es el precio del vestido y 25 es el precio del alimento. ¿Sí? Entonces, ¿a qué quiero llegar? Que la pendiente de la recta balance va a ser igual a la relación de precios. Precio de X sobre precio de Y. En nuestro ejercicio, eso es igual a el precio de los vestidos sobre el precio de los alimentos. ¿Sí? Esa es la pendiente. Acá yo le puse precio de X sobre precio de Y porque eso va a ser para todos los ejercicios de cualquier tipo de bien que ustedes hagan. ¿Sí? Pero la pendiente de la recta balance va a ser justamente la relación de precios relativos. ¿Sí? La relación de precios relativos va a ser la pendiente de la recta balance. ¿Estamos? ¿Se entendió hasta acá? Sí, profe. Bien. A ver. Profe, ¿es necesario que siempre se despeje la X, o sea, en este caso cantidad de alimentos, o se puede despejar también cantidad de vestido? Acá despejamos la X. La I despejamos. La I se despejó.
La I se Sí, despeja. perdón, la I. ¿Sí? Siempre despejamos la I por una cuestión de formalidad matemática. Como yo les mencionaba hoy, nosotros cuando ustedes en álgebra vieron el mapa de coordenadas cartesianas, ustedes siempre ponían a la variable I, ¿sí? Que es la variable dependiente en función de la variable X, ¿sí? Y me quedaba, por ejemplo, Y es igual a 2 más 4X, ¿sí? Quedaba la variable Y en función de la variable X. Y por eso acá hacemos lo mismo. La variable que está en el eje de las Y queda en función de la variable que está en el eje de las X. ¿Se entiende? Profe, entonces en este caso nuestra pendiente sería 0,8. 0,8. Eso ya es simplificado a modo matemático, ¿sí? Para terminar rapidito, antes de que termine la hora, ¿sí? Queda de tarea, ¿sí? Y esto me lo van a mandar en grupos de 2 personas. El ejercicio 7, el ejercicio 8, ¿sí? Y van a probar el ejercicio 7 y el ejercicio 8, ¿sí? Los ejercicios que faltan vamos a hacerlo en clase la semana que viene. ¿Estamos? Por ahora van a hacer el ejercicio 7 y el ejercicio 8, ¿sí? Y para terminar, y por ahí si alguno ya se anima a adelantarse con los ejercicios, para encontrar el equilibrio del consumidor, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Para encontrar el equilibrio, ¿sí? Bueno, vamos a aprovechar ya que tenemos este gráfico que hicimos hoy, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a juntar las dos patas del análisis. La parte de los ingresos del consumidor, que está representado en la recta balance, ¿sí? Y la parte de las preferencias del consumidor, que van a estar representados ¿dónde? En la curva de indiferencia, ¿sí? Curva de indiferencia. ¿Cuál va a ser el punto de equilibrio? Justamente el punto en donde ambas curvas se hacen tangentes. ¿Qué significa que dos curvas se hacen tangentes? Que se intersectan, se cortan. Que la variable se hace 0, profe. Convergen en un punto. Sigo escuchando. ¿Alguien ya hizo análisis matemático? Profe, ¿qué preguntó? Porque se me cortó todo el internet ahí. ¿Qué significa que dos curvas se hacen tangentes? Que O se se tocan en un intersecta en solo un punto, en un solo punto. No. ¿Que dos curvas se hacen tangentes? Gráficamente o matemáticamente, significa que las pendientes de esas dos curvas se igualan, ¿sí? Las pendientes. Ahora, ¿cuál es la pendiente de la curva de indiferencia que vimos hoy? Que vimos hace media hora por ahí. ¿Cuál era la pendiente de la curva de indiferencia? La relación marginal de sustitución. Casi. La tasa marginal de sustitución, ¿sí? Esa es la pendiente de la curva de indiferencia. ¿Estamos? ¿Y cuál es la pendiente de la recta balance? Menos 0,8.
No, sí, es en el ejercicio. Pero conceptualmente, ¿cuál es? La relación de precios relativos. Exactamente, ¿sí? La relación de precios. Si yo digo que dos curvas son tangentes cuando las pendientes se igualan, y en ese punto estamos en el equilibrio del consumidor, ¿a qué quiere llegar? Que cuando la tasa marginal de sustitución sea igual a la relación de precios, el consumidor va a estar en equilibrio, ¿sí? Cuando la tasa marginal de sustitución, que es pendiente de la curva de indiferencia, sea igual a la relación de precios, el consumidor va a estar en equilibrio. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Hasta ahí se entendió? Profe, ¿a qué se refiere con que la tasa marginal es la pendiente de la curva indiferente? Es justamente lo que explicamos hoy, ¿sí? Todas las curvas, todas las rectas tienen una pendiente, que es el grado de inclinación. Esto es matemática, ya estamos saliendo de economía, ¿sí? Esa tasa marginal de sustitución, de la forma que se calcula, me da la pendiente en términos gráficos de la curva de indiferencia, ¿sí? Y lo mismo la recta balance. La recta balance tiene como pendiente a la relación de precios, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo acá. Cuando ustedes tenían en álgebra esta función, ¿sí? ¿Cuál era la ordenada al origen? En esta función. ¿Qué función, profe? 2. ¿Cuál era la ordenada al origen en esta función? La ordenada al origen era 2, ¿sí? ¿Y cuál era la pendiente? 4. 4x, ¿sí? Bien. En nuestra recta balance, por ejemplo, en la que sacamos recién, ¿sí? ¿Qué obtuvimos? Que la pendiente, ¿sí? La que acompaña la variable X, que en este caso es cantidad de vestidos, es justamente la relación de precios, ¿sí? Eso es la pendiente. Y acá, en el gráfico, lo que nosotros vamos a ver y vamos a estudiar más en profundidad la clase que viene, es que el equilibrio del consumidor se da cuando las dos curvas, la curva de indiferencia y la curva de recta balance, se hagan tangentes, ¿sí? En ese punto va a haber, el consumidor va a estar en equilibrio y va a estar maximizando su utilidad. ¿Y qué pasa en ese punto? Se igualan las pendientes. La tasa marginal de sustitución, que es la pendiente de la curva de indiferencia, y la relación de precios, que es la pendiente de la recta balance. ¿Estamos? ¿Se entendió? ¿Alguna duda? Profe, ¿para cuándo es la tarea? ¿Para mañana? No, mentira, para la semana que viene. Para la semana que viene, para Profe, el ¿te jueves. mandamos por correo? Sí, sí, por correo. ¿Y mandan los dos, profe, del grupo? No, ¿O uno solo nomás. uno? Ah, bueno. Uno manda por grupo, ¿sí? Manda un correo por grupo. Y especificando bien el nombre de los dos en el asunto del correo. ¿Sí? ¿Grupos de a 2, profe, o de a 5? No, de dos. ¿Tres? ¿Estamos? Profe, ¿Sí? ¿se puede hacer manuscrito nomás o tiene que ser también en computadora? Puede ser manuscrito, pero van a tener que mandar fotos. ¿O podemos escanear, no, profe? Sí, sí, no hay problema por eso. Siempre que cuenten con... O sea, siempre me tienen que mandar por correo correo electrónico. ¿Sí?
Sí, perfecto, profe. Gracias. Vale. ¿Estamos? Sí, profe. Bien. Bueno, si no hay más dudas, Profe, nos estamos viendo en disculpa, la clase que viene. ¿a qué correo enviamos el trabajo? Ahí pongo en el chat el correo, que es el mismo de siempre, el que usamos para el trabajo práctico anterior. Ahí está el correo. Nada.